Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo de esos que no se ven todos los días. Como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos tiene a todos enamorados con su talento y belleza. Pero no solo eso, porque hoy vamos a indagar en unas declaraciones súper impactantes que ha hecho sobre la salud de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, su expareja y CEO protagonista en esa serie que nos robó el corazón a todos, Sen Kalkam. Han circulado muchos rumores, muchas especulaciones, y hoy vamos a intentar separar la verdad de la ficción. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Hande? ¿Cómo está realmente Kerem? ¿Hay motivo para preocuparse? Todo esto y mucho más lo vamos a analizar a fondo en los próximos minutos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este chisme está que arde. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia bomba, quiero recordarles que si aún no están suscritos a este canal, no sé qué están esperando. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que ya saben, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. El revuelo comenzó hace unos días, cuando Hande Erçel fue vista saliendo de un famoso restaurante en Estambul. Como era de esperarse, los paparazzi la rodearon de inmediato, ansiosos por sacarle alguna declaración sobre su vida personal y profesional. Y aunque Hande siempre ha sido muy discreta y reservada con su vida privada, esta vez, para sorpresa de todos, decidió romper el silencio. Fue un periodista en particular quien, con mucha insistencia, le preguntó directamente sobre la salud de Kerem Bürsin. Recordemos que desde su ruptura, Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo y se han evitado en la medida de lo posible. Por eso, la pregunta resultó aún más sorprendente y generó una enorme expectación entre los presentes. Al principio Hande intentó evadir la pregunta, sonrió amablemente y dijo algo así como prefiero no hablar de eso en este momento. Pero el periodista, persistente como pocos, insistió, Hande, sabemos que tú y Kerem siguen siendo amigos. ¿Puedes al menos decirnos si está bien de salud? Fue en ese momento, y aquí es donde la cosa se pone interesante, que Hande detuvo su paso, suspiró profundamente y respondió, Kerem es una persona muy importante para mí. Siempre lo será. Y sí, estoy al tanto de su estado de salud. Está pasando por un momento difícil, pero es fuerte y está luchando. Estas palabras, como pueden imaginar, causaron un verdadero terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué quiso decir Hande con momento difícil? ¿A qué se refería con está luchando? Las especulaciones comenzaron a dispararse. Algunos fans, los más alarmistas, incluso llegaron a hablar de una posible enfermedad grave. Pero calma. Antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar con lupa cada una de las palabras de Hande y a intentar descifrar el verdadero significado de su mensaje. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Hande, como buena actriz, sabe perfectamente cómo manejar los medios y cómo elegir sus palabras. No es casualidad que haya utilizado la expresión momento difícil, en lugar de hablar abiertamente de una enfermedad. Esto podría indicar que el problema de salud de Kerem no es necesariamente grave, pero sí lo suficientemente importante como para generar preocupación. Por otro lado, la frase está luchando también es clave. Sugiere que Kerem está enfrentando un desafío, una batalla personal que requiere de toda su fuerza y determinación. Esto podría referirse a un problema de salud física, pero también podría estar relacionado con un tema emocional o psicológico. De hecho, algunas fuentes cercanas a Kerem han revelado que el actor ha estado lidiando con problemas de ansiedad y estrés en los últimos meses. La presión de la fama, los proyectos laborales y, por supuesto, la ruptura con Hande han podido pasarle factura. Es importante recordar que los famosos, al igual que nosotros, son seres humanos con sentimientos y emociones. Y aunque muchas veces los vemos como figuras inalcanzables, también sufren, se equivocan y enfrentan sus propios demonios. Volviendo a las declaraciones de Hande, creo que es importante destacar su actitud de apoyo y solidaridad hacia Kerem. A pesar de haber terminado su relación sentimental, Hande demuestra que sigue preocupándose por él y que le desea lo mejor. Esto habla muy bien de su calidad humana y de la madurez con la que ha afrontado la ruptura.
Pero profundicemos un poco más en este punto. La relación entre Ande y Kerem fue algo que trascendió la pantalla. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química que demostraron en pantalla era innegable, y los fans no tardaron en suspirar por una relación en la vida real. Y para alegría de muchos, ese sueño se hizo realidad. Durante un tiempo, Ande y Kerem fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y robando corazones con cada aparición pública. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Que Ande, a pesar de la ruptura, siga demostrando cariño y preocupación por Kerem, es un testimonio de la conexión que alguna vez existió entre ellos y posiblemente de un lazo de amistad que aún perdura. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de Kerem en los próximos días? Lo más probable es que, siguiendo su estilo habitual, intente mantenerse alejado del foco mediático y centrarse en su recuperación. Es un hombre reservado y discreto, y seguramente preferirá lidiar con sus problemas en privado, lejos de las cámaras y los flashes. Su personalidad siempre ha sido un misterio para muchos, pero aquellos que lo conocen de cerca lo describen como un hombre inteligente, sensible y con una gran ética de trabajo. Kerem no es de los que buscan la fama por la fama misma, sino que prefiere que su trabajo hable por él. Esto lo ha llevado a tomar decisiones profesionales arriesgadas y a explorar diferentes facetas de su talento, desde la actuación hasta la producción. Sin embargo, también es posible que en algún momento decida romper el silencio y aclarar la situación. Si lo hace, seguramente será a través de sus redes sociales, donde tiene una gran legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Kerem es consciente del poder de las redes sociales y las utiliza de manera estratégica para conectar con sus fans, compartir proyectos y defender causas que le importan. Es un hombre comprometido con el medio ambiente y con la defensa de los derechos humanos, y no duda en utilizar su plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen. Mientras tanto, lo que podemos hacer es enviarle toda nuestra energía positiva y desearle una pronta recuperación. Ya sea que se trate de un problema de salud física, emocional o psicológica, lo importante es que sepa que cuenta con el apoyo de sus fans y de sus seres queridos. Y más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el bienestar de Kerem. Esperamos que pueda superar este momento difícil y volver a brillar con la misma intensidad de siempre. Porque, seamos sinceros, Kerem Bürsin es un talento que vale la pena celebrar. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje de calma y tranquilidad. Sé que muchos de ustedes están preocupados por Kerem, pero recuerden que la información que tenemos es limitada y que debemos evitar sacar conclusiones apresuradas. Lo mejor que podemos hacer es mantener la esperanza y confiar en que Kerem superará este momento difícil. Es fácil dejarse llevar por la histeria colectiva que a veces se genera en las redes sociales, pero es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y que merece respeto y consideración. Además, es importante recordar que la salud es un tema muy delicado y que debemos respetar la privacidad de las personas. Si Kerem decide compartir más detalles sobre su estado de salud, será su decisión. Nosotros, como fans, debemos respetar su elección y brindarle nuestro apoyo incondicional. La presión mediática puede ser abrumadora, y es importante que Kerem sienta que tiene el control sobre su propia historia. En resumen, las declaraciones de Hande Erçel sobre la salud de Kerem Bürsin han generado una gran preocupación entre los fans. Aunque no sabemos con exactitud a qué se refería Hande con momento difícil, y está luchando, todo indica que Kerem está enfrentando un desafío personal que requiere de toda su fuerza y determinación. Pero no perdamos la esperanza. Kerem es un hombre fuerte y resiliente y estamos seguros de que superará este obstáculo. Lo importante es que Kerem sepa que cuenta con el apoyo de sus fans y de sus seres queridos. Le enviamos toda nuestra energía positiva y le deseamos una pronta recuperación. Y recordémosle a Hande que su apoyo, aunque discreto, es invaluable. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que muchos de ustedes estaban esperando este vídeo con ansias, y espero haber cumplido con sus expectativas. Pero la historia no termina aquí. Seguiremos de cerca la evolución de este tema y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de que este canal es un espacio para compartir,
opinar y debatir sobre los temas que nos apasionan. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande hizo bien en hablar sobre la salud de Kerem? ¿Qué creen que le está pasando a Kerem? ¿Qué mensaje le enviarían a Kerem si tuvieran la oportunidad? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Cuéntame todo. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Los comentarios son el alma de este canal, así que no se corten y exprésense libremente. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que al suscribirse al canal, estarán recibiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más. Y por supuesto, estarás apoyando este proyecto que hacemos con tanto cariño para ustedes. Así que ya saben, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y recuerden, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del espectáculo. Compartir es vivir. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo. Y no se olviden de sonreír, porque una sonrisa puede cambiar el mundo. Besos.